estrellas en sí, como si fueran, comparándolas con nosotros, tienen una vida. Las estrellas nacen, las estrellas crecen, las estrellas hacen sus familias y las estrellas mueren. Pero tiene que pasar un proceso antes de que todo esto suceda. Al inicio de todo, al inicio de la creación de una estrella, existe en el espacio polvo estelar. Polvo estelar y partículas de hidrógeno esparcidas en el espacio, en el cosmos, en el vacío. Pero no provienen de cualquier parte. Aquí tenemos una imagen de los pilares de la creación. Los pilares de la creación se encuentran a 7000 años luz de nuestro planeta Tierra. Son parte de la nebulosa del Águila. Y de aquí es donde proviene demasiado polvo. Como podemos observar, parece que es una infinidad de polvo. Y es que eso es polvo estelar, del cual más adelante se va formando una estrella. Bueno, está bien, déjalo ahí. Cuando el polvo estelar toma su propio rumbo, es decir, por decirlo así, decide irse a otra parte, empieza a actuar una fuerza que nosotros conocemos demasiado, una fuerza demasiado importante, la que nos hace mantenernos en el suelo, la fuerza de gravedad. Esta fuerza hace que todo se vaya al centro, quiere aplastar o reducir todo, y desde el centro todo quiere jalar. Prácticamente es lo que va a hacer que nuestra estrella se vaya reduciendo, pero no es tan sencillo como parece. Como les había comentado, en el principio existe en el espacio flotando polvo estelar. Este polvo estelar, gracias a la gravedad, empieza a unirse. En el centro prácticamente se está creando como una esfera. A esa esfera nosotros le vamos a conocer como núcleo más tarde. Este polvo estelar empieza a tomar la forma de un disco. Este disco empieza a girar alrededor de esa esfera. Y a esto nosotros le conocemos como una nebulosa planetaria. Pero no es suficientemente caliente como para que la estrella pueda empezar a funcionar. Pero gracias a la naturaleza, esto sí es posible. La gravedad no deja de ejercer su poder. Por lo tanto, la gravedad empieza a aplastar o a reducir el polvo estelar que hay alrededor. Y en unos cuantos cientos de miles de años, empieza a existir en el centro calor gracias a la presión que ejerce la gravedad. Este calor nos favorece el crecimiento del núcleo, al cual nosotros le conocemos como protoestrella. Y prácticamente el polvo empieza a girar alrededor, y después, más tarde, empieza otro proceso. Este proceso se genera gracias al calor de la presión de la gravedad. Es en el momento más impresionante de la vida de la estrella, donde los átomos del centro o del núcleo empiezan a fusionarse. Es decir, el hidrógeno de un principio empieza a moverse demasiado rápido gracias al calor. Es decir, estas partículas se dan cuenta que hace mucho calor y empiezan a moverse demasiado rápido. Y a tal punto de que empiezan a chocar entre sí. A esto nosotros le conocemos como una fusión termonuclear. Empiezan a moverse demasiado rápido, a chocar entre sí, ¿y qué pasa? Los átomos de hidrógeno empiezan a crear o a crecer para convertirse en átomos de helio. Es decir, los átomos pequeños se convierten en átomos grandes. Y esto prácticamente hace que la estrella tenga vida. Si hay calor, hay estrella. Es decir, que esta fusión termonuclear genera calor, genera energía, y gracias a esto existe un equilibrio del cual es demasiado importante. La fuerza de gravedad, que al principio les comentaba que está ejerciendo fuerza sobre nuestra estrella, prácticamente está en una batalla contra la fuerza que existe en el núcleo. Esta fuerza está en equilibrio con la que está afuera. Energía termonuclear, gravedad. Están en equilibrio, por lo tanto, puede vivir nuestra estrella. A esta parte de la vida de la estrella nosotros le conocemos como secuencia principal. Y la secuencia principal prácticamente es la vida de la estrella quemando hidrógeno. Demasiado sencillo. Pero no existe solo un tipo de estrella como nosotros la conocemos. Nosotros conocemos al Sol. Probablemente también conozcamos otras estrellas, pero están lejísimos. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo de estrella. Su color es azul. ¿Alguien me quiere decir si es correcto ese color?
No sean tímidos, chicos. Vamos. Bueno, ¿no? Ok. Sí es correcto el color. ¿Por qué? La estrella se llama gigante azul. Bueno, su clasificación se llama gigante azul. En realidad es una estrella que tiene probablemente 25 veces más la masa que nuestro Sol. Y es que por este tamaño se genera un calor inmenso. Este calor hace o causa que tenga un color azul. ¿Por qué color azul? Porque prácticamente se va acercando a los rayos ultravioletas que nosotros prácticamente, a nosotros se nos es dañino. Puede llegar a tener una estrella un color ultravioleta 25 veces más grande que nuestro Sol. Eso es demasiado caliente, demasiado grande, demasiado impresionante, demasiada gravedad, pero tiene su sistema, tiene sus planetas, es decir, tiene su familia, como nuestro sistema solar. Tiene a Marte, tiene a Tierra, Júpiter, tiene hasta Plutón, es parte de nosotros también. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro tipo de estrella. ¿Alguien tiene una idea de lo que estoy a punto de decir? Es decir, ¿cómo será esta estrella? Vamos, chicos. Es un movimiento de cabeza. ¿No? Ok. Esta estrella es una enana roja. Es más pequeña que nuestro Sol. Prácticamente puede llegar a ser 10 veces más pequeña que nuestro Sol. Y es fría. No como el concepto que nosotros conocemos de frío, sino que es fría respectivamente. Es decir, claro que genera calor y claro que también tiene su sistema, pero comparada con una gigante azul, esto es frío. Y su color se genera de ahí. Entre más pequeña la estrella, menos caliente. Y entre menos caliente, más amarilla, más roja, más naranja. Y prácticamente comparten similitudes de características entre nuestro Sol y estas. La gigante azul es un poco más distinta, tiene un poco más de poder. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos una comparación del tamaño para que nos demos una idea. La pequeña, ¿cómo se llamaba? Enana roja, sin miedo. Este es nuestro Sol. Es común. ¿Y esta quién es? La gigante azul. Y la gigante azul es impresionante, ¿no? Veamos, comparemos el tamaño. Esto es como una canica comparado con una pelota de pico. Y gracias a esto nosotros podemos darnos cuenta de que en el sistema, es decir, en el cosmos, prácticamente no somos tan impresionantes como nuestro sistema. Es decir, existen otras estrellas, existen otros sistemas de diferentes tamaños, al igual que como nosotros los humanos. Tenemos distintas características, nos comportamos de distintas maneras, decidimos de distintas formas, tenemos nuestros propios amigos, nuestra propia familia. Es lo mismo que sucede aquí, solo que ellos lo hacen en un tamaño inmenso. Y ahora pasamos a la siguiente parte de la vida de las estrellas. Para terminar rápido, vamos a hablar de cómo empiezan a degenerarse. Prácticamente en el núcleo, como les había comentado antes, se está generando un equilibrio hidrostático, es decir, una fusión termonuclear de hidrógeno. Hidrógeno, 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 y empieza a generar helio. Hidrógeno, helio, hidrógeno, helio. Demasiado sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el hidrógeno se acaba? Es decir, ¿qué pasa cuando el combustible ya no hay? ¿Alguna idea? Un carro, cuando se le acaba la gasolina, Se detiene, ¿verdad? Pero nosotros manejamos el carro, así que tenemos que buscar alguna alternativa para que nuestro carro siga avanzando. ¿Cómo le vamos a hacer? comprar gasolina. Comprar gasolina, ¿verdad? A nosotros se nos hace sencillo comprar gasolina. Pero a las estrellas no es tan fácil ir a una tienda y pedir, me da 100,000 millones de kilos de hidrógeno, por favor. No. Tiene un gran almacén lleno de helio. Tiene un núcleo de helio. Entonces, ¿qué es lo que necesita la estrella? En lo que la gravedad está actuando sobre nuestra estrella, pasamos a la siguiente, por favor. Esto significa
que la gravedad está efectuando sobre la estrella, esta empieza a tratar de buscar alternativas de combustible. Su energía, que estaba expandiéndose hacia afuera, empieza a deteriorarse, por lo tanto la estrella empieza a hacerse pequeña. Pequeña, 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 pero hay una ventaja. Aquí entra la naturaleza de nuevo, en donde gracias a la gravedad y a la presión que se ejerce, el calor aumenta. ¿A qué quiero llegar? Que cuando combinábamos hidrógeno con hidrógeno, todo era demasiado sencillo, se producía el helio. Pero ahora que tiene un almacén de helio, ¿qué va a hacer? No, tiene helio. Y el helio puede servir también. Helio más helio nos puede dar dos resultados: oxígeno o carbono. Entonces, la estrella necesita generar oxígeno o carbono, es decir, hacer la fusión termonuclear para generar energía. Pero necesita 10 veces más la temperatura de lo que tenía el núcleo antes. Pero como les decía antes, la naturaleza actúa. Gracias a la gravedad hay presión y esta presión genera calor. Y este calor abastece lo suficiente como para que el helio se pueda juntar con el helio y así generar oxígeno y carbono. Y claro, lo logra. Y esto hace que prácticamente la estrella gane poder de nuevo. Pero lamentablemente es como aplazar una deuda. Si vas a hipotecar tu casa nada más para gastar dinero, en algún momento te vas a quedar sin dinero. Y esto es lo que sucede. En algún momento también se va a quedar sin helio. Y en ese momento, ¿qué va a hacer la estrella? ¿Alguien me puede decir? Les doy una pista. Pues nada, ya no tiene ningún. Tiene un almacén de oxígeno y carbono, generados gracias a la fusión termonuclear del helio. Lamentablemente, necesita mucho más calor de lo que ya tenía. Y aún así no puede ganarle la batalla a la gravedad. La gravedad siempre quiere unir, siempre quiere jalar desde el centro y unir desde afuera. Entonces nuestra estrella prácticamente se empieza a reducir. Se reduce, se reduce, se reduce de nuevo, pero encuentra una nueva alternativa. ¿Cuál será esa nueva alternativa? Bueno, pues prácticamente en el núcleo existen electrones, electrones que están cargados negativamente. Y a estos electrones no les gusta estar juntos, no les gusta estar entre ellos, se chocan, empiezan a moverse demasiado rápido y este movimiento genera energía y gracias a eso la estrella continúa con vida. Pero de una manera distinta. ¿Podemos pasar a la siguiente? Cuando la estrella se está haciendo pequeña, está perdiendo masa. Por lo tanto, las capas que tiene encima empiezan a, digamos que, evaporarse. Se evaporan y dejan una mancha demasiado preciosa. Nebulosa planetaria. Y estas prácticamente nosotros las conocemos como nebulosas normales. Y sí, son el residuo de esas estrellas para poder crear otras estrellas. Pero no es la única manera en la que acaba la estrella. Y de hecho, aquí no acaba la estrella. Siguiente, por favor. Prácticamente, nuestra estrella ahora está funcionando de electrones cargados negativamente. Y como decíamos, estos electrones, estos electrones que entre ellos chocan, no se gustan, no gustan estar ahí, quieren moverse, quieren salirse. Por lo tanto, generan energía y generan un equilibrio entre la gravedad y el núcleo. Y a esto nosotros le conocemos como una enana blanca. Y es una de las maneras en las que nosotros podemos decir estrella jubilada. Es decir, empieza a gastar la energía que estuvo generando durante toda su vida. Prácticamente el proceso del que les acaba de hablar lleva simplemente un 10% de la vida de la estrella. Y aquí se dedica a gozar de la vida, hasta que lentamente el tiempo la consume. Pero no es la única manera en la que una estrella termina. ¿Podemos regresar a la gigante azul, por favor? Unas 3 diapositivas. Una, más. Ok, en lo que regresa Manti, vamos a hablar de la similitud que había entre la
la enana roja y nuestra estrella Sol. Prácticamente tendrían el mismo fin, al menos que tuvieran una compañera cerca, es decir, una estrella más grande que ellas y pudieran absorber la energía, pero ese no es el caso. Y como les comentaba antes, la gigante azul es un poco distinta. ¿Por qué? Claro, genera más calor, de hecho. Su masa es mayor que la. Exacto. Es más grande, genera más calor y además tiene la capacidad de fusionar demasiado fácil. Volvemos a retomar la idea de quemar hidrógeno, es decir, la fusión termonuclear. El hidrógeno empieza a moverse y empieza a chocar entre sí para formar helio. El helio, como esta es una estrella con demasiado calor y demasiado tamaño, se le hace demasiado sencillo quemar helio. El helio empieza a moverse para generar oxígeno y carbono. Pero la estrella sigue siendo capaz de generar calor, por lo tanto, empieza a generarse la reacción, la fusión termonuclear entre el oxígeno y el carbono para así poder crear neón y magnesio. ¿Y qué pasa? ¿Alguien tiene idea de lo que viene después? Vamos, chicos. ¿No? ¿Nuestra estrella será capaz de calentar el neón y el magnesio? Claro que sí. Nuestra estrella es suficientemente poderosa como para calentar estas partículas. Después se genera el silicio y el azufre. Después de haber generado silicio y azufre, viene un material, un metal pesado. A este metal nosotros le conocemos como hierro. Y en ese momento ya tenemos una estrella con un núcleo de hierro. ¿Ustedes creen que pueda fusionar el hierro? Vamos, chicos. Vaya, hay pequeños debates por ahí. Bueno, en ese momento sí puede fusionar el hierro. Es suficientemente poderosa. Pero hay un pequeño detalle. El hierro necesita mucha energía, pero no nos regresa la energía. Es decir, nuestra estrella vive gracias a las reacciones termonucleares que existen adentro. Pero ¿qué pasa cuando el hierro no produce suficiente energía? Les doy una pista. Equilibrio. Hay un desequilibrio aquí. La gravedad gana otra vez. Y entonces estas partículas se ponen locas por dentro. Y es en donde se genera una muerte súbita, a la que nosotros conocemos como una explosión. ¿Alguien tiene idea de cómo se llama esta explosión? ¡Fuerte! Supernova. Pasamos a la supernova, por favor. Vamos, Manti. No, adelante. Eso, muy bien. Supernova. Una de las mayores explosiones en todo el cosmos después de la teoría del Big Bang. Esto es impresionante. Prácticamente abarca demasiado espacio, es demasiado poderosa. Imagínense, una reacción termonuclear de hierro prácticamente destrozaría nuestro sistema solar y más allá. Prácticamente se diría que aquí se acaba la estrella, pero no, continúa, pero nosotros no vamos a continuar con ella. Vamos a hablar de lo que dejan atrás. Gracias a la generación, a la creación del hierro o del metal pesado que hubo en su núcleo, se esparcen las partículas para crear nuevas estrellas, es decir, nuevo polvo estelar que empieza a volar en el cosmos, en el espacio o en el vacío, para así poder en algún futuro juntarse gracias a la fuerza de gravedad y crear otras estrellas, planetas, sistemas completos, lunas, satélites, de todo. Dejan partículas que funcionan para crear lo que sea en este cosmos. Con tan solo unos cientos de miles de años se empieza a crear otra estrella. Prácticamente nosotros, por ejemplo, el hierro que había en el centro de una estrella anteriormente
es lo mismo que nosotros estamos viviendo. Todo el hierro que está a nuestro alrededor, en nuestro planeta, proviene de una explosión. De hecho, todo el oxígeno, todo el hidrógeno proviene de una explosión. Nosotros provenimos de las estrellas. Nosotros, todos los átomos de los que estamos formados provienen de una explosión así. Probablemente los metales más pesados se derivaron de algo así. El helio proviene de aquí, el oxígeno, el carbono proviene de aquí, el azufre, el silicio, el neón, el magnesio proviene de ahí. Nosotros provenimos de ahí. Ahora quiero mostrarles a alguien demasiado importante, uno de los mejores astrofísicos del siglo XXI, Neil deGrasse Tyson. Él dijo: sí, el universo tuvo principio. Sí, el universo continúa evolucionando. Cabe destacar que el universo se expande cada segundo, se expande, y nosotros nunca sabremos cuánto hay allá afuera. Nunca sabremos qué hay más allá afuera. O bueno, yo no lo sé, pero ahorita no lo podemos saber. Es un número impresionante, como las imágenes que les presentaba al principio. Nuestra galaxia, 4.000 millones de estrellas. Y los cúmulos globulares, una sopa de estrellas. Y allá también hay galaxias más grandes que la nuestra. Por ejemplo, la que está cercana a nosotros, Andrómeda. Continuamos con la frase. Y sí, cada uno de los átomos de nuestro cuerpo salió de una explosión de este horno termonuclear, del cual a nosotros le conocemos como una estrella. No estamos simplemente en el universo, además somos parte de él. Y se podría decir que nosotros somos la facultad que tiene el universo para conocerse a sí mismo. Y eso que apenas estamos iniciando. Somos demasiado jóvenes. Gran científico, Neil deGrasse Tyson. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado lo que nosotros les compartimos aquí.